Buenos días, bienvenidos a esta presentación sobre optimización de diseño de producto usando SolidWorks Simulation. Yo soy el doctor Andrés Amador García Granada y trabajo en IQS. Esta conferencia forma parte del Congreso Digital de SolidWorks Revolución Industrial 4.0, una apasionante época en la que estamos viviendo todos. Pasaré ahora a presentar la agenda de mi presentación. Primero voy a presentar qué es el IQS, dónde estamos, quiénes somos. Luego miraremos cómo estamos usando el módulo de Simulation en el aula a nivel académico. Luego presentaré tres casos prácticos. Uno del diseño de una bomba de membrana, otro de unos discos de freno y evacuación de calor. Y por último, el caso de unos barcos, en el caso concreto de la Volvo Ocean Race y fractura de mástiles. Y luego pasaremos a la parte de conclusiones. Bueno, vamos a presentar qué es el IQS. IQS es parte de la Universidad Ramon Llull, es la primera universidad privada de Barcelona. Existe desde el año 1905 y es conocido por sus estudios en química. Es conocido como el antiguo Institut Químic de Sarrià. Desde el año 2000 imparte la ingeniería industrial. Actualmente es un grado de 4 años más un máster de 2 años para tener atribuciones de ingeniero. Cada año se gradúan unos 30 ingenieros industriales IQS. Vamos a explicar ahora cómo abordamos el uso de Simulation en el aula. ¿Cuál es nuestro reto? Enseñar conceptos en el aula de una manera rápida. Acoplar la geometría con el cálculo para permitir optimizaciones. Tenemos una asignatura llamada Ingeniería de Producto Asistido por Ordenador, en la cual la misión del estudiante es diseñar un producto determinado usando el ordenador para poder optimizar dicha geometría. Aquí es donde vemos las grandes ventajas de tener un modelo virtual realmente en el cual cualquier cambio de la geometría se replica rápidamente en los módulos de simulación. En este caso concreto nosotros les pedimos diseñar un retrovisor. Ese retrovisor parten de un boceto de un diseñador, una foto que ellos escanean y que la colocan con el módulo Sketch Tracing, que se trata de colocar encima de un croquis una foto a la escala correcta, dibujar esos perfiles. Luego además el diseñador nos provee de esta forma en 3D, en un modelo en plastilina o en barro, clay, que usamos con nuestro escáner 3D para tener la 9 puntos, y ya tenemos lo que son las formas definidas. Una vez tenemos las formas definidas, esto hay que darle unos materiales, unas maneras de fabricarse y producir un despiece. En este caso, para el retrovisor tenemos una varilla de acero, unas carcasas de plástico, con lo cual tienen que poderse moldear y desmoldear y tienen que fabricar los moldes y tienen que hacer con el módulo de SolidWorks Plastics toda la inyección del plástico. Además tienen un pliego de condiciones en el cual la velocidad del viento va a producir aquí una fuerza, esa fuerza la calculan con el módulo de Flow Simulation, esa fuerza la tiene que soportar la varilla, por lo tanto las fuerzas y los momentos trasladados a la varilla se van a mirar para ver que en este empotramiento funciona bien la varilla y que no se dobla, por lo tanto aquí mantenemos un apriete, ese apriete se va a mantener a incluso altas temperaturas cuando le da el sol, por lo tanto estudiamos las dilataciones térmicas para asegurar que aquí tenemos el apriete y además tienen que comprobar todas las vibraciones, el comportamiento dinámico. Se pide en concreto en el pliego de condiciones que este retrovisor no tiene que entrar en resonancia y moverse y vibrar hasta como mínimo los 60 Hz, las 3600 revoluciones. Este es el caso, la foto de lo que hacen los estudiantes en ese proceso de optimización. Han ido modificando, añadiendo material, incrementando el coste, incrementando el peso hasta que han conseguido estar por encima de los 60 Hz. Esto sería como hacemos. Para llegar a conseguir esta optimización con el retrovisor, los alumnos han pasado por todo un proceso de incluir la teoría sobre cómo son fuerzas, desplazamientos, tensiones, cómo son las dilataciones térmicas, las vibraciones, y además todo esto lo hacemos siempre relacionando con empresas. Por ejemplo, vamos a visitas a empresas, en este caso estamos hablando de la visita al pantano de Lavaells, en el cual rápidamente preparamos ejemplos para que entiendan la problemática. En 10 minutos se puede preparar un ejemplo fácil de una viga, atracción, flexión, pandeo, fatiga. En este caso se usó un modelo simplificado de la pantera de este pantano de Lavaells. Este modelo muy simple somos capaces de calcularlo a nivel teórico y comparar esos resultados. La fuerza de 9,9 exponente a la 9 newtons, o sea, 9.927 meganewtons,
producen unas tensiones en el empotramiento de unos 31 megapascales y vemos como los números están muy de acordes en fuerzas. En tensiones deberíamos remallar fino para ver aquí cuál ha sido el valor de tensión máxima y que este número se parezca todavía más, y desplazamientos 35 milímetros con respecto a 34,9. Por lo tanto, esto es muy fácil para el alumno para poder entender estos. Aquí vemos rápidamente este modelo simplificado del pantano de Lavaels, en el que vemos que tiene unos 90 metros de altura, unos 250 metros de ancho, y tenemos aquí una pared de hormigón de unos 15 metros de espesor. La presión del agua es muy fácil de explicar, en el cual tenemos la variación en función de la altura. Aquí vemos cómo se puede poner esa ecuación en la cual depende de la altura con el efecto de la gravedad, porque como todos sabemos lo que pesa es la columna de agua, ¿vale? Y podemos ver cómo tenemos esa fuerza y ese empotramiento aquí en la base, con lo cual podemos rápidamente ver las tensiones, ¿vale? Y compararlo, esto siempre, ¿vale? Ver si siempre esto se deforma como esperemos, comparar ese número con el número teórico, podemos ver los desplazamientos, compararlo con el número teórico, que eran esos 35 milímetros, y además podemos mirar cuánto es la fuerza resultante que tenemos en el empotramiento, por ejemplo, update, y mirar cómo esos son esos 9,9 frente a la 9 newtons que habíamos comentado. Esto sirve para que el estudiante se crea la simulación y a partir de aquí poder hacer todos los cambios geométricos que consideremos para llegar a una optimización sobre. Una vez que los alumnos son capaces de entender ecuaciones sencillas para geometrías sencillas, podemos empezar a modificar esta geometría de manera que ya no disponemos de unas ecuaciones para poder comprobarlo analíticamente, pero ya nos estamos creyendo los resultados. De esta manera hemos ido haciendo algo que se ha ido haciendo en el mundo de la ingeniería, que es añadirle a esta presa una curvatura en un sentido, ¿vale? Y también en el otro sentido, y además una sección variable, teniendo mucha más sección en la zona del empotramiento que en la de la punta, para optimizar materiales y costes sobre todo. La idea es que de esta manera podemos bajar las tensiones de 31 megapascales a solo 10 megapascales, por lo tanto ya no tenemos que reforzar tanto el acero, ¿vale? Y tenemos unos desplazamientos que han bajado de 35 milímetros a 8 milímetros, con el cual se reducen riesgos de grietas y otros fenómenos que acoplados a estos desplazamientos. Esto, analizando los cambios geométricos, primero introducimos el concepto de sección variable y de una única curvatura, con lo cual tenemos unos primeros resultados de optimización. A partir de aquí vamos a introducir una doble curvatura, introducimos la doble curvatura, no solo en este sentido, sino en este otro sentido también, para recoger mejor el agua. Vamos a ver cómo serían esos resultados de este trabajo. Y luego, por último, vemos cómo tenemos incluido todo el cauce y la optimización final, que es el resultado que se obtiene realmente en la presa de Lavaels en cuanto a tensiones, desplazamientos, etc. Muy bien, esto es como se hace un ejemplo siempre aprovechando las visitas a empresas. Mostraremos ahora el ejemplo del desarrollo de una bomba de membrana. ¿Cuál es nuestro reto? Asegurar que una membrana de una goma no rompe por fatiga. Vemos aquí este pistón que sube y baja comprimiendo esta membrana de manera que el aire o el líquido, depende de la función para la bomba que se haya diseñado, se comprime el volumen. En este momento es la fase de admisión, esta sería la fase de escape, por lo tanto tenemos el diseño de estas membranas y de estas válvulas. Aquí tenemos todo este despiece en el que partimos de la pieza número 1, el motor,
Luego tenemos una estructura, una excéntrica, que daría la función de manivela, de biela, la membrana, la cámara de expansión de compresión, junta de estanqueidad, cámara de entrada-salida, válvulas, amortiguadores, tapas superiores, traseras y todos los elementos de tornillería. Se estudia el movimiento y se analizan las tensiones y la vida-fatiga en dicha membrana. Para ello tenemos un croquis que se hace en función del ensamblaje, de manera que la membrana está cogiendo la forma de mínima energía. Eso se hace gracias a una spline. Vemos aquí la membrana en una posición intermedia, haciendo el movimiento de subida hasta que ha cogido y ha minimizado al mínimo la cámara, el volumen alojado, de manera que hemos tenido la máxima compresión, con lo cual ya tendríamos la apertura de la válvula. Todo este desarrollo lo ha hecho un estudiante de IQS en la empresa Biosystems. ¿Qué es lo que hemos mirado? Hemos mirado en ese movimiento ascendente cómo sube toda la parte central de la membrana y cómo tenemos la zona de máximas tensiones en el empotramiento. No nos interesan las tensiones, nos interesa el factor de seguridad, en este caso un factor de seguridad estático sobre un valor de unos 10 en el diseño, con lo cual creemos que este diseño aguantará perfectamente la vida infinita en el ensayo de la goma. Todo esto se complementa con ensayos de laboratorio para saber exactamente cuál sería el factor de seguridad para obtener vida infinita a fatiga para estas gomas. Lo mismo lo analizamos en el movimiento descendente, en el cual toda la parte está estirando hacia abajo, la parte esta del pistón que sube y baja, estira hacia abajo la goma para tener el máximo volumen de la cámara. Aquí vemos una vez más en esta posición inferior como tenemos un factor de seguridad de en torno a 10, con lo cual creemos que la vida fatiga la podemos conseguir. No solo hemos hecho el diseño de la membrana, sino se ha hecho un diseño y un ahorro de costes de manera virtual para tener unas válvulas, de manera que aquí tenemos una pequeña interferencia, con lo cual hay una fuerza de cierre y esta interferencia se ha ajustado con elementos finitos para asegurar que esta parte de la válvula se levanta la distancia necesaria para permitir el paso cuando tenemos la presión aplicada que queremos obtener en la compresión. Solo cuando el volumen ha llegado a la presión que nosotros deseamos, conseguiremos levantar esta válvula y poder tener el acceso. De esta manera, ¿cuáles han sido los beneficios para la empresa Biosystems? El alumno ha hecho el trabajo de carrera y ha trabajado en la empresa desde entonces, gracias a que el coste de la bomba antigua de unos 107 euros se ha reducido hasta unos 21 euros aproximadamente, y pues ya puede hacer el cálculo del ahorro total en Biosystems, teniendo en cuenta una producción de unos 6.000 bombas al año. Mostramos ahora otro ejemplo realizado en la empresa J. Juan, que produce discos de freno y cables para la frenada a nivel mundial, en el cual uno de nuestros estudiantes ha estudiado la siguiente temática. El reto es evitar que se evapore el líquido de frenos, aislando el calor de la pastilla de frenos durante una frenada. Aquí vemos todo el esquema de fuerzas que tenemos que se implican a lo largo de una frenada. Está claro que toda la fuerza está basada en el coeficiente de fricción. Ese coeficiente de fricción por la fuerza normal, tenemos esto es fuerza de frenada, que por esta velocidad nos está implicando una energía que se aporta al disco de freno, que se calienta. Si ese calor del disco de freno llega al líquido de frenos, puede ocurrir un fenómeno que es que el líquido de frenos se evapore y produzca unas burbujas, y por lo tanto no tenemos la presión hidráulica necesaria para poder apretar la pastilla de frenos, de manera que la frenada deja de existir y no es efectiva. Esto lo hace un piloto de pruebas en circuito, en el que hace distintos estudios de frenado en los que no hay ningún problema, y cuando hace frenadas muy sucesivas en las cuales no le damos tiempo a refrigerar al freno, vemos que llega un momento en el cual la temperatura sube de manera que deja de ser efectiva la frenada y ya perdemos la capacidad de frenado. ¿Cómo hemos abordado este estudio? Se ha estudiado con el módulo de simulación poniendo un estudio de temperaturas transitorio.
de manera que somos capaces de ver la evolución de la temperatura en función del tiempo. Se recuerda aquí, llegado a este punto, que tenemos que saber utilizar las simulaciones y saber dónde estamos utilizando y qué modelo es el que estamos utilizando. En este caso estamos utilizando un modelo en el cual no estamos suponiendo que este material pueda fundir. Por lo tanto, estamos viendo cómo suben las temperaturas y tenemos aquí temperaturas de 6000 grados, cosa que realmente si yo intentase hacer esta frenada, aquí fundiría el material. Por lo tanto, es un estudio conceptual para aprender a disipar el calor. Tenemos temperaturas iniciales y cómo evoluciona con el tiempo. Nosotros, a base de ir haciendo estudios en el cual se coloca una serie de agujeros para poder disipar el calor, vamos viendo cómo vamos mejorando esa tendencia del incremento de temperatura en función del tiempo. Con todo esto se consigue hacer el diseño, que por temas de confidencialidad no le podemos mostrar, de cómo se hace pastilla, disco de frenos, agujeros, para conseguir una buena y efectiva disipación del calor. Por lo tanto, el uso de la simulación permite entender qué variables son las necesarias para poder aislar el líquido de frenos y evitar que hierva, diseñando correctamente el número de agujeros en el disco sin arriesgar la resistencia mecánica. Esta es una de las grandes ventajas de tener estos modelos acoplados, geometría con simulación. Finalmente, estudiamos la rotura de los mástiles de la Volvo Ocean Race. Esto se produce en determinadas condiciones de viento y aquí vemos el caso de esa fractura. Este proyecto final de carrera ha sido realizado por un estudiante nuestro que compite en las Olimpiadas en las pruebas de vela y es campeón del mundo de vela y tiene una motivación especial y tiene acceso a muchos datos confidenciales en el diseño de estos barcos. ¿Cómo se ha realizado este trabajo? Se han estudiado todos los vientos que hay en la regata a lo largo de todas las travesías por todas las partes, desde Brasil, etcétera, todos los lugares, todos esos estudios de viento con las configuraciones de vela utilizadas para las condiciones de viento se han estudiado con el módulo de flow para saber cuáles son las fuerzas que llegan a los anclajes, tanto de la mayor como del foque. Todas esas fuerzas además se han añadido con las informaciones que tenemos del manual de a bordo de los barcos de cuáles son las tensiones en el aparejo que se dan para compensar toda la fuerza del viento. Tenemos todos unos cableados a los cuales les dan unas pretensiones, por lo tanto las fuerzas que llegan del viento más las pretensiones, vamos a ver cómo está sufriendo el anclaje de ese mástil, con lo cual se ha podido ver todas las variables que influyen en ese diseño, ver cuáles han sido todas las condiciones del viento y dar unas instrucciones para optimizar el diseño de esos mástiles y sobre todo unas guías de cómo han de tensar en función de las condiciones de viento, cómo han de tensar todo el utillaje, los marineros. Con esto llegamos ya a la parte de conclusiones, en el cual la parametrización permite la optimización de peso, forma, materiales y por tanto costes, garantizando las exigencias de resistencia, deformaciones, dilataciones, temperaturas, fatiga, vibraciones, pandeo, todos los distintos módulos que tenemos dentro de SolidWorks. Bueno, yo me quedo aquí trabajando, pueden visitar mi página web meaagg.com. Aquí pueden ver, por ejemplo, en la parte de Teaching, el curso de SolidWorks de simulación, en el que verán un montón de animaciones de temas que hemos ido hablando, resistencia, por ejemplo, este del clipaje, ¿vale? Movimientos, estructuras, dilataciones, vibraciones. Y me voy a quedar trabajando aquí con el SolidWorks. Estamos ahora diseñando un molde de inyección de plástico que tiene aquí cada una de las piezas. Y este molde esperemos tenerlo esta semana hecho para hacer unas pruebas de investigación para ver cómo copiamos temas nanométricos. Este sería este pequeño molde y aquí vamos a cortarlo. Aquí veis por dónde entra el plástico. Esta sería la pieza de plástico con las distintas cavidades y el módulo de extracción. Muchas gracias. Les dejo con la parte final. Muchas gracias y espero
podamos coincidir algún día haciendo algún proyecto de investigación. Hasta luego.
durante la